Bueno, buenas noches nuevamente para ustedes y buenas noches para todas aquellas personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el siguiente. Entonces vamos a ver si Jesús, pongámoslo aquí en signo de pregunta, ¿es o no es Dios? ¿Sí? Hoy vamos a aclarar con las Sagradas Escrituras si Jesús es o no es Dios. No nos vamos a centrar sino en eso. Las versiones de la Biblia que vamos a utilizar son la versión Reina y Valera y la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras. Y aprovecho para hacer una aclaración, miren, porque de pronto pueden haber personas confundidas. Dentro de la Iglesia Católica hay todo tipo de personas. Hay personas que llevan tiempo en formación, hay personas muy bien formadas, hay personas que solo van a la Eucaristía de vez en cuando, hay personas que nunca van. Entonces, hay algunas personas que entran a ver los videos y se confunden cuando yo menciono la Reina Valera, o así como hoy cuando menciono el Nuevo Mundo de las Escrituras. Entonces vamos a estar haciendo antes de los videos aclaraciones para ayudarles para que no se confundan. Ni la Reina Valera ni el Nuevo Mundo de las Escrituras son Biblias católicas, ninguna de las dos, ¿sí? La Reina Valera es la que utilizan aquellos hermanos que se han ido de la iglesia y se autonombran o se llaman evangélicos o cristianos, ¿sí? Un tema que después explicaremos mucho mejor, porque los verdaderos evangélicos y los verdaderos cristianos, ¿quiénes somos? Nosotros los católicos, ¿sí? Entonces, ellos son, la Reina Valera es la versión de la Biblia que más usan ellos, y el Nuevo Mundo de las Escrituras es versión exclusiva de los Testigos de Jehová, ¿sí? Versión exclusiva de ellos. Entonces, como los temas que tratamos aquí son temas con los que todos no estamos de acuerdo, por ejemplo, los Testigos de Jehová y los mormones no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces, como ellos no creen que Jesucristo es Dios, si yo les demuestro que Jesucristo es Dios con la Biblia nuestra, con la versión que nosotros usamos, de hecho la versión personal mía es esta, la versión Biblia de Jerusalén, ¿sí? Esta es la que yo uso cuando no estoy haciendo apologética, cuando estoy tratando cualquier tema, la Biblia que yo uso es esta, ¿sí? La versión de Jerusalén. Está la Biblia para niños, está la latinoamericana, está la Biblia de estudio, en fin, esas son Biblias católicas. Pero si yo les demuestro a ellos con la Biblia católica que Jesús es Dios, ellos van a decir lo que me dijeron a mí hace muchos años. Es que eso lo dice la Biblia católica, que está manipulada, que le agregaron, que está adulterada, que está dañada. Eso no lo dice la Biblia de nosotros. Entonces yo aprendí que para mostrarles qué es lo que nosotros creemos está también en la Biblia de ellos, yo los tengo que mostrar con la Biblia que ellos manejan. Y con la Biblia que ellos manejan yo hago dos cosas, como decimos aquí en Colombia, matamos dos pájaros de un solo tiro. Lo primero es que les mostramos a ellos que lo que nosotros creemos, nuestra doctrina, sí está en la Biblia que ellos manejan y pueden leer las citas bíblicas. Y la segunda es que yo formo al católico. Me interesa mucho que todos los católicos estemos informados en doctrina, en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre la doctrina que nosotros tenemos. El fundamento bíblico, ¿para qué? Para que el día que a usted lleguen y le toquen la puerta de la casa, primero ustedes no se asusten, ojo, pero para eso hay que estar formados, ¿no? Y segundo, ustedes les puedan decir a ellos con toda certeza, abra su Biblia y lea esto que ahí está también. Entonces ustedes, eso es un material, ojalá yo haya tenido este material hace años, ¿sí? Cuando yo tuve algunos diálogos con ellos. Entonces yo me defendí como pude, pero hoy en día a ustedes les damos todo pulpito, porque ustedes van a coger, si ustedes entran a la página www.apologeticaformandodiscípulos.com, todos esos temas los van a encontrar ahí. Entonces, ¿qué pueden hacer? Los pueden imprimir y tenerlos por ahí en un cuadernito. Que les tocaron la puerta de la casa, entonces ya ustedes saben que eso está en la Biblia de ellos y los ponen a leer a ellos. Ustedes han visto cómo hace el padre Luis Toro. El padre Luis Toro en los debates no utiliza la Biblia de él lea usted, pone a los pastores a que lean ellos. Y claro, ellos leen y se dan cuenta que lo que nosotros enseñamos sí está en la Biblia de ellos. Entonces es por eso que lo hago, ¿sí? Porque hay personas que se asustan y dicen, ese debe ser un católico falso, o no entiende, la verdad no entiende. Entonces, la aclaración hecha, por eso utilizamos las Biblias de ellos, para que ellos las puedan sacar, leer las citas bíblicas y corroborar que lo que creemos, nuestra doctrina está también
en la Biblia de ellos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia, digamos, por decir algo, entre esta versión de la Biblia, las católicas, y las Biblias de ellos? Dos diferencias especialmente. Que unas tienen 7, que la Reina Valera tiene 7 libros menos, lo mismo que el Nuevo Mundo de las Escrituras. Y que el nombre de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, ellos lo llaman Jehová. Nosotros lo llamamos Yahvé. De resto, todas las citas que yo le voy a dar en todo lo que los temas que nosotros vimos acá, usted como católico puede coger la Biblia en su casa, mirar y ahí está. ¿Sí? Usted va a dar cuenta que ahí está. Entonces, hecha esa aclaración para que no se asusten algunos hermanos, entonces vamos a empezar con lo siguiente. ¿Sí? Les voy a empezar contando una historia. Resulta de que ustedes los que están aquí, los de afuera no, pero ustedes los que están aquí saben que yo tengo un pequeño negocito, de eso vivo, ¿no? Un pequeño negocito con el que vivo yo, mi esposa y mis hijos, ¿sí? Con eso es, porque aquí, ¿quién de ustedes ha dado 100 pesos para venir a recibir una enseñanza? Jamás. Y cuando compramos la cámara y cuando hicimos la página, se les pidió voluntariamente que el que quisiera colaborar, y el que lo hizo bien y el que no, ¿sí? Y así fue. Entonces, cierto día le di trabajo al muchacho, y después de más o menos 3 días de llevar trabajando, yo lo vi leyendo la Biblia, y pues a mí me alegra, pues a mí como creyente y como una persona que forma en Biblia, me gusta que las personas lean la Biblia. Entonces yo me le arrimé y le dije: ¿usted es creyente? Y me dijo: sí, claro, yo soy de la verdadera iglesia de Dios. Bueno, entonces yo le dije: bueno, ¿y cuál es para usted la verdadera iglesia de Dios? Y me dijo: los testigos de Jehová. Entonces yo no, obviamente ya uno con el tiempo va aprendiendo de que si yo me voy encima a decirle cómo se le ocurre tal cosa, no hago nada. Lo que dijimos una vez, hay que aprender a pescar, ¿sí? Bueno, yo ya sabía más o menos entonces por dónde iba la cosa, en fin. Hablamos de algunas cosas durante los días, cuando un día casi me hace dar un infarto ese muchacho. Porque un día me dijo: ¿usted sabe quién es realmente Jesús? Y yo le dije: sí, claro, Jesús es Dios, lo dice la Biblia. Me dijo: no, léala bien y verá que Jesús no es Dios. Jesús es el arcángel Miguel y es hermano de Satanás. Pero, ¿se entiende por qué yo casi me desmayo? Cuando él me dijo eso, yo dije: Dios mío, o sea, es que yo no había escuchado, en todos los años que yo ya leyendo Biblia, no me había metido en la apologética, que es precisamente defensa de la fe, para entender por qué unas personas creen una cosa y otros creen otra, y dar esas aclaraciones. Pero yo nunca había escuchado eso, jamás yo había escuchado eso de nadie. Yo tenía entendido que ellos veían a Jesucristo como un hombre, pero como el Mesías, como un hombre, pero que de ahí a que fuera el San Miguel Arcángel y fuera hermano de Satanás, yo eso sí me quedé frío. Entonces él me dijo: es que lea bien la Biblia. Yo le dije: pero es que yo llevo muchos años pues, leyendo, y de hecho doy clases de Biblia. Dijo: le voy a regalar un librito que no se cobra, sino que es gratis, y lo va a leer. Y yo le dije: vamos a hacer una cosa entonces, regáleme ese libro, se lo recibo, y yo lo leo, pero yo a usted también le voy a dar material y usted lo lee. Si usted lee lo que yo le doy, yo leo lo que usted me da. Y me paró la caña y me dijo: hágale. Entonces me dio el librito. Ustedes saben, eso lo regalan en todas las esquinas, desde las 7 de la mañana, para eso son muy juiciosos. Entonces, después yo leí un material que era Jesús hombre, Jesús verdadero Dios, y sobre la Trinidad. Ese fue el material que yo le di a él. Después, bueno, la cosa fue así, que yo sí leí, él me vio leyendo, y de hecho ese libro lo utilizo para mirar qué piensan ellos sobre temas, por ejemplo, como este. Y él parece que también leyó las copias que yo leí, porque me dijo: yo la verdad nunca había visto esto en la Biblia y nunca me lo habían enseñado. Yo le dije: ese es el problema cuando a usted le enseñan lo que le conviene y no le enseñan todo, no le enseñan en conjunto, para que usted pueda decir claramente, mirar claramente si es verdad, o juzgar un poquito más. Para usted le muestran lo que les conviene y ya no más, ¿sí? Bueno, la cosa se quedó así. Después el muchacho ya no trabajó más conmigo, yo no sé qué pasaría con él, no tengo hasta el sol de hoy, no sé qué pasaría con él. Entonces quería empezar contándoles esta historia, porque tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a resolver si Jesús es Dios o no es Dios, ¿sí?
Bueno, la charla la vamos a ir en 3 secciones, si la quieren llamar así. Primero vamos a mirar los textos de la Biblia que dicen que Jesús es Dios, pero que en la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, que es versión exclusiva de los testigos de Jehová, lo han cambiado para negar que Jesús sea Dios, ¿sí? En la segunda parte vamos a mirar los textos que nos muestran y que ellos no los han visto, por eso no los han cambiado, porque también los hay. Y hoy se van a enterar que no los han cambiado. Esperaremos a ver si en una próxima edición los cambian. Y pues si lo hacen, aquí salimos por estas cámaras a decir, mire que tal día leímos la Biblia de ellos y decía esto y ahora lo cambiaron, ¿sí? Y en tercera medida vamos a ver que a pesar de que han cambiado algunos textos y otros no los han visto, con la misma Biblia de ellos les vamos a demostrar que hay otras formas de saber que Jesús es Dios, ¿sí? Así va a ser. Entonces vamos a mirar unos textos donde yo les voy a mostrar claramente que Jesús es Jehová, ¿sí? En este caso para los católicos, Yahvé. De una vez voy haciendo la aclaración para que no se me confunda algún católico que esté viendo. ¿Listo? ¿Estamos? Así la vamos a dividir la charla. Entonces vamos a empezar ahora. Obviamente, entonces para los testigos y los mormones, testigos de Jehová, Jesús es simplemente un enviado, un hombre especial. Enseñan que fue creado por Jehová millones de años antes de que existiera todo. Eso está en el libro que me dieron y que yo leí. Como les dije ahorita, dicen que ese es San Miguel Arcángel y que es hermano de Satanás, ¿sí? Entonces vamos a ver con las Escrituras si eso es verdad o es mentira, ¿sí? Y vamos a aceptar lo que las Escrituras nos muestran, ¿sí? Entonces, si Jesús es o no es Dios. Miren, primero empecemos diciendo lo siguiente, que en Jesús de Nazaret hay 2 naturalezas. ¿Cuántas? 2 naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Espero que en la cámara me estén viendo bien. Hasta ahora todo se ha visto perfecto. Entonces, yo no me voy a centrar hoy en la naturaleza humana de Jesús, que es muy fácil. Jesús, verdadero hombre como cualquiera de nosotros. Como verdadero hombre lloró. Como verdadero hombre sufrió y dijo, yo no hago la voluntad mía, sino de mi Padre, ¿sí? Que son todos los textos que ellos muestran para ver a Jesús como hombre, pero no muestran los que muestran que Jesús es la condición divina de Jesús, es decir, que Jesús es verdadero Dios. Entonces, sobre esto ni la ciencia lo niega ya. Ya hasta la ciencia sabe que hace más de 2000 años vino un judío llamado Jesús de Nazaret, que decían que era el rey de los judíos, que era el Mesías. Lo que dudan es que sea Dios y todavía más, que Dios haya muerto en una cruz. Pero como verdadero hombre, ya eso ningún canal, por anticatólico que sea, lo niega. En la historia eso ya no lo pueden negar. Anteriormente, como era muy fácil negarlo porque no habían estas cámaras y para hacer llegar un mensaje de aquí a España, ¿cómo hacía uno? ¿Cuánto se demoraba? Pero hoy en día ya con toda la tecnología, nosotros estamos hablando aquí, nos pueden estar viendo en el otro lado del planeta, ¿sí? Entonces ya todo se va, la información se va muy rápido, fácilmente. Entonces no vamos a hablar de la condición, de la naturaleza humana. Jesús verdadero hombre. Vamos a hablar de la naturaleza divina. Jesús verdadero Dios. ¿Sí? Bueno. Empecemos. Vamos a empezar por el Evangelio de San Juan. Y voy a leer, antes de leer la cita, les voy a decir de qué versión de la Biblia la estoy leyendo. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, empecemos diciendo lo siguiente. Que Dios, pongámoslo ahí primero porque Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. ¿Sí? Ahora vamos a leer lo que dice la Reina Valera en Juan 1:1. Y pongan atención a lo siguiente. Dice: en el principio era el verbo. ¿En el principio era qué? Verbo. Entonces pongámoslo aquí. Verbo. También quiere decir palabra, ¿no? Pongámoslo de una vez aquí. Palabra. Entonces, en el principio era el verbo o la palabra, de acuerdo a la versión que tengan. El original es dabar, que es verbo, que es una palabra creadora. Y esto es muy interesante porque todo lo que Dios dice se hace.
Tanto en la creación, hágase tal cosa y eso se hacía, ¿sí? Y todo lo hizo por medio de ¿qué? Del verbo, de la palabra. Y cuando Jesús vino y dijo, y le pedían algo que él decía, hágase, ¿y qué pasaba? Señor, si quieres, quiero, queda limpio. Y eso se hacía. Cuando la higuera, ¿qué le dijo? Y después pasó y la higuera seca. ¿Sí? Entonces, en el principio era el verbo. Sigo leyendo. Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Pero ojo, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra era Dios. Ahora vamos a mirar una cosa, vamos a ver quién era el verbo o la palabra. Y para eso vamos a adelantar al versículo 14 del mismo Evangelio de San Juan y sigo con la Reina Valera. Dice, escuchen, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y ese verbo fue hecho? Carne. Entonces venga, el verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan un poquito de la charla que nos abrió la entrada al cielo a través del velo que era su carne? Sí, que ya está en el video del sacerdocio. Bueno, sigo. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, de la palabra, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley nos viene por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién es la palabra? Jesús. Entonces, escuchen bien. Esto sí es necesario que lo tengamos claro. Entonces, ¿la palabra es quién? Que se hizo carne. Miren, ¿saben qué hace la diferencia entre el Dios nuestro y cualquier otro Dios en el planeta entero? La encarnación. El misterio más grande que puede existir es la encarnación. Como todo un Dios, el que no tiene principio ni fin, y el que ha hecho el universo entero, se hace carne, se hace uno igual a nosotros, para desde ahí salvarnos. ¿Qué hacen los demás dioses? Se sientan por allá en un trono a ordenar y a mandar, y algunos inclusive mandan hasta hacer cosas malas, a matar a otros o a eliminar todo aquel que no crean en ellos, ¿sí? En cambio nuestro Dios, todo lo completamente diferente. Toma carne, se hace uno de nosotros para desde nuestra condición humana salvarnos. ¿Cómo entender eso? Por eso era que era tan difícil aceptar que Jesucristo era el Mesías y era Dios para los judíos. Y todavía peor, que muera en una cruz. Sí, entonces no hay misterio más grande que ese, el de Jesucristo verdadero hombre, el de la encarnación. ¿Sí? Seguimos entonces. Dice, ahora ustedes me preguntarán, entonces ¿por qué Juan no empezó el Evangelio diciendo, en el principio era Jesucristo? Y Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Ustedes no se han preguntado eso, porque tenemos que ser inteligentes y pensar, ¿por qué San Juan no puso de una vez? ¿Por qué puso verbo o palabra en vez de poner Jesucristo si es el mismo? ¿Y saben por qué? Ustedes deben de saber. Porque Jesús no se llama Jesús hasta que no se encarna en el vientre de María. Antes de que Jesús se encarne en el vientre de María se llama el verbo o la palabra, y es espíritu como el Dios Padre o como el Espíritu Santo. Entonces, como San Juan está narrando, fíjese que San Juan empieza el Evangelio igual a como empieza el Génesis. En el principio, ¿sí? Entonces, como San Juan está diciendo cómo en Jesucristo hay una nueva creación, entonces empieza diciendo, hablando de Jesucristo, que está desde siempre con el Padre, pero no se llama Jesús todavía. Sí es, pero no se llama. ¿Se llama cómo? El verbo o palabra. Pero como nosotros ya sabemos, porque nos adelantamos en el texto hasta después de la encarnación, ya sabemos que este verbo se llama Jesucristo, entonces lo podemos leer así. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo estaba con Dios o al lado de Dios, y Jesucristo era Dios. ¿Se dan cuenta? Miren, esto solamente bastaría
para que nosotros creyéramos que Jesucristo es Dios. Nosotros no necesitamos, aquí se debiera terminar la clase. No habría necesidad de seguir. Habría necesidad de seguir. Más claro para dónde. En el principio era el verbo, pero como ya sabemos que es Jesucristo, entonces en el principio era Jesucristo, pero se llama verbo porque no se llamaba Jesús, vuelvo y repito, hasta que no se encarna en el vientre de María. Entonces en el principio era Jesucristo, Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. ¿Sí? Lo estoy leyendo hasta este momento. ¿Qué más confirma que Jesucristo es Dios? Lo que sigue. Vuelve y repite en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue el que hizo todo lo que existe? Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios. Sigamos. Dice, en Él estaba la vida. ¿Quién es la vida? Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. ¿Contra quién fue el único que las tinieblas, es decir, Satanás, no prevalecieron? Contra Dios. Ahora, alguien puede decir, contra mí tampoco, o contra algunos ángeles tampoco, pero ojo, ni contra mí ni contra unos ángeles si estamos apoyados por el Dios, por Dios verdadero. Contra el único que no pueden definitivamente es contra Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios. Todo eso corrobora que Jesucristo es Dios. Vuelvo y repito, aquí se debiera de acabar esta clase. Y para cualquier católico aquí puede terminar la clase comprobado con las Sagradas Escrituras, Jesucristo es. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no acaba? ¿Cierto? Porque ahora les voy a mostrar lo que hicieron los testigos de Jehová con el nuevo mundo de las Escrituras y con este texto. Ahora les voy a mostrar lo que hicieron. Y estamos en esa primera parte. Mostrar dónde dice que Jesús es Dios y cómo ellos lo cambiaron. Y lo vamos a analizar. Y lo voy a leer ahora del Nuevo Mundo de las Escrituras, que es versión exclusiva de los Testigos de Jehová. Y escuchen lo que dice. Dice, en el principio la palabra era. En el principio la palabra o verbo era. Es lo mismo, ya dijimos que ese era Jesucristo, ¿sí o no? Hasta ahí, muy bien. Y la palabra estaba con Dios. Hasta ahí, bien. Y la palabra estaba con Dios. Hasta ahí está igual que la otra versión de la Biblia y que las Biblias católicas. Y la palabra era un Dios. Ojo, porque aquí viene la cosa. Entonces le pusieron y pusieron, ojo, así. Un Dios con minúscula. Y frente a esto, mire, todos a quienes yo miraba por todas partes y leía sobre esto, definitivamente no dicen que eso sea un error, sino un horror. Algo todavía mucho más grande. Porque de aquí vamos a hacernos unos cuestionamientos y de aquí yo le pido a algún anciano de los Testigos de Jehová que por favor me explique qué quisieron hacer. Que alguien por favor me explique de alguna manera, yo no sé cómo, que me busque o que me mande un video explicándome qué quisieron hacer ahí. Porque esto es un horror. Yo les voy a decir por qué. Porque la primera pregunta entonces que nos hacemos es, ¿cuántos dioses hay? Si Jesucristo es un Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? Y Isaías 5:14 dice muy claramente, mire lo que dice, del Nuevo Mundo de las Escrituras, dice, yo soy Jehová y no hay ningún otro. Con la excepción de mí, no hay Dios. No hay ningún otro, no hay otro Dios. Entonces, yo soy Jehová, o en el caso para nosotros los católicos Yahvé, y no hay otro Dios. No hay otro, repite 2 veces, no hay otro Dios. Y cuando ellos ponen aquí un Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? Que alguien por favor me explique. Ahora, escuchen esto católicos porque lo estoy informando. Ellos pueden decir, no, los católicos como creen en la Trinidad, son los que creen en 3 dioses. Y eso es completamente falso. La teología católica proclama 3 personas, un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero, uno no más, pero 3 personas. Que eso es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Pero cuando ellos ponen aquí un Dios, entonces que alguien me responda por favor cuántos dioses hay. ¿Sí? Y me quedaré esperando la respuesta. Llevo 15 años esperando esta respuesta y no me la han dado. De una vez que me visitaron en mi casa en Medellín. Pero espero que se me la den, porque yo estoy en la obligación moral de corregir si es un error, y por eso lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo con la Biblia de ellos. O ellos, si yo lo estoy cometiendo, que me corrijan.
¿Sí? Ahora, lo segundo es que al poner aquí un Dios a Jesucristo como un Dios con minúscula, entonces pueden estar diciendo que Jesucristo es un Dios más pequeñito. Tal vez están pensando que Jesucristo es un Dios más pequeñito, lo cual también es un error, porque si Dios hay uno, no puede haber otro Dios más pequeñito. Los demás dioses fuera del verdadero son falsos. Entonces, que por favor me expliquen si eso fue lo que pretendieron mostrar. Y la tercera, que es la más grave, al poner aquí a Jesucristo como un Dios con minúscula, están diciendo que Jesucristo sí es Dios, pero que es un Dios falso. Ahora, escúchenme en la tercera parte de la charla yo les voy a mostrar a ustedes lo siguiente. Miren, les voy a mostrar que Jehová, en este caso para nosotros los católicos, lo voy a poner de una vez para que no se me vaya nadie a disponer, ¿sí? En este caso para nosotros Yahvé, ustedes saben que yo a Yahvé siempre lo pongo con el tetragramatón, que fue lo que escuchó Moisés realmente en la zarza. Y ya lo he dicho otras veces, después le explicamos bien si el nombre de Dios es Jehová o es Yahvé. Pero entonces, yo más adelante les voy a mostrar a ellos con la misma Biblia de ellos, el Nuevo Mundo de las Escrituras, que Jesús es Jehová. Entonces, si ellos pretendieron, si ellos ponen aquí que Jesús sí es un Dios, pero un Dios falso, y yo les demuestro ahora que Jesús es Jehová, entonces están diciendo que Jehová es un Dios falso. Y esto es lo que pasa cuando la gente manipula las Escrituras a su antojo. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿O está complicado? No. Si yo les demuestro que Jesús es Jehová, y al poner aquí a Jesús con D minúscula, o sea, un Dios falso, hasta donde yo sé todos los dioses con minúsculas son falsos, entonces ellos no se están dando cuenta que se llaman testigos de Jehová, pero están diciendo que Jehová es un Dios falso. Miren, si algo me he descubierto yo en los años que llevo en esto, es que las Escrituras son inspiradas por Dios, porque son perfectas en cuanto a lo que, en el hilo que, ¿sí? Lo que ellas preguntan, ellas responden. Por tanto, si yo manipulo algo, después me pasa lo que les está pasando a ellos. Que al hacer esta manipulación, miren lo que van a resultar diciendo, porque se los voy a mostrar, por eso los invito a que se queden. Y invito a los católicos a que se formen en esto, para que cuando les toquen la puerta de la casa, se sienten con ellos y les hagan ver este error. Es una responsabilidad moral de ustedes como católicos hacer eso. ¿Sí? Yo sé qué va a pasar, van a salir corriendo y no van a volver, pero ustedes tienen que hacer lo que nos corresponde hacer. Y si de muchos que vienen alguno se da cuenta de este error, habremos hecho lo correcto. ¿Sí? Miren el tremendo. Por eso usted no puede manipularla. ¿Para qué se pone a manipular la Biblia si la inspiró el Espíritu Santo? Si usted no entiende algo, investigue, porque el problema es suyo, el problema no es de la Biblia. Investigue, profundice, porque la Biblia ni se contradice ni nada. El problema es usted el que no ha entendido. Por eso la Iglesia nos invita a que no descontextualicemos la Biblia, sino que la miremos en conjunto. Porque si la hubieran mirado en conjunto y ellos tuvieran claro, o nadie les mostró, como al fin y al cabo una iglesia fundada por un hombre, tiene todos estos errores. ¿Sí o no? Si yo me pongo a fundar una iglesia, pues la fundo con lo que yo entiendo de las Escrituras y cometo los errores que usted quiera. Por eso la iglesia que fundó Jesús no se equivoca. Porque lo que viene de Jesús, ¿cómo se va a equivocar si Él es Dios? Y eso es lo que estamos probando. ¿Me hago entender? Sí, señor. Vamos a mirar el segundo texto. Son bastantes, porque no les voy a dar una prueba, les voy a dar muchas pruebas. ¿Sí? Porque de pronto con esta me salen con algo que yo no haya escuchado. Vaya uno a saber. Pero entonces les voy a dar más. Les voy a dar no solamente una, ni dos, ni tres, les voy a dar bastantes. Vamos a mirar otro texto de la Reina Valera. Juan 10:30. Escuchen. Dicen, está hablando de Jesús y dicen, yo, Jesús, y el Padre somos uno. ¿Cómo? Yo y el Padre somos uno. Y esto nos va a servir mucho porque el próximo tema después de este va a ser la Trinidad, para que completemos de una vez, nos quede todo listo. Entonces, yo y el Padre somos uno, pero escuche lo que sigue. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo,
Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú siendo un hombre, tú siendo ¿qué? Hombre de condición humana, te haces Dios. ¿Te haces qué? Dios, y lo ponen con mayúscula. Dios verdadero. Entonces está diciendo que Jesucristo es ¿qué? Dios. Verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Ahora miren lo que hicieron los testigos de Jehová con ese texto. Versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Perfecto hasta ahí, ¿no? Otra vez los judíos alzaron piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas obras excelentes les exhibí de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedrean? Los judíos le contestaron: no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Y lo vuelven a poner un Dios con minúscula. No solamente le agregan un, sino que vuelven a poner un Dios con minúscula. Y están cometiendo el mismo error que ya cometieron en el texto anterior. El mismo error. Porque ahorita vuelvo y repito, y no voy a cansar de repetirlo, porque lo tienen que tener claro ellos y ustedes los católicos. ¿Sí? Cuando yo les demuestre que Jesús es Jehová, entonces Jehová es un Dios falso. Y en este caso estarían diciendo también que Yahvé, porque nosotros lo llamamos Yahvé. Ese es el tremendo error que han cometido ahí. ¿Sí? Ahora, hay algo bien interesante también si lo quisiéramos mirar. El Evangelio de Juan, que es el que estamos leyendo, fue escrito en griego, originalmente. Y en griego a Dios se le llama Kyrios, que es el equivalente de como lo llaman los judíos Adonai. ¿Cómo llaman los judíos a Dios? Adonai. Y cuando ellos lo traducen, lo ponen con D minúscula. Están diciendo que Adonai o que Kyrios, Dios, en griego es un Dios falso. Es que miren todo lo que sale de ahí, de semejante error. Todo lo que sale de ahí. Vamos con la tercera. Lo leo de Reina Valera. ¿Sí? Mateo 1:18. Miren lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo y lo llamarás por su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, ojo aquí, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. A ver si nos cabe por aquí, pongámoslo aquí. Emmanuel, no él. ¿Sí? Que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sí? Emmanuel, que Jesús, porque está en la anunciación. Que Jesús es ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces es claro que Jesucristo es Dios con nosotros. Es Dios. ¿Sí? Ahora vamos a mirar lo que dice la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Y nos podemos ahorrar toda la primera parte. Vámonos de una vez al versículo 23. Dice así, miren, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel, o sea que hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Pero miren lo que sigue después, que traducido significa, con nosotros está Dios. Que traducido significa, no, ya no es que Emmanuel es Dios con nosotros, sino que significa. Con nosotros está Dios. ¿Se dan cuenta que tratan de separar que una cosa es Jesús y que otra cosa es Dios? Y que lo que simplemente es que con nosotros está Dios. Ahora, yo me puse a observar bien detalladamente y me di cuenta que aún así la cosa no les quedó bien. Porque si Emmanuel significa con nosotros está Dios, entonces ¿quién fue el que vino? Jesús. Entonces ¿quién es Jesús? Dios. O sea, trataron de embolatar la cosa y podrán embolatar a un católico no formado, para no decir otra cosa.
Tratarán de embolatar a un católico no formado, pero a un católico formado no. Un católico formado anda con la frente en alto y no le corre a nadie, por más bien formado que esté, ni a pastores ni a nadie. Los católicos que le corren a todo el mundo es porque no siquiera saben qué es Biblia, y es porque los bautizaron en la iglesia, no volvieron, o los llevaron a lo que los llevan obligados, y después no tienen ni la menor idea de nada. Pero un católico formado, y eso ya es donde tenemos que llegar, y para eso estamos haciendo esto, porque los católicos nos debemos de formar. Un católico formado no se le mueve a nadie, coge las escrituras, es más, coge la Biblia que ellos manejan y con esa les muestra. Entonces trataron de decir que significa que Dios está con nosotros y el que vino fue Jesucristo, entonces Jesucristo es Dios. Pero a otro podrán embolatar a una persona, vuelvo y repito, pero a nosotros no nos van a embolatar así. Ahora vamos con otro texto y voy a leer lo de la Reina Valera, Hechos 4:18, escuchen bien. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Cogieron a Pedro y a Juan y les dijeron: les ordenamos a ustedes que no hablen más por ahí ni enseñen en el nombre de Jesús, porque ellos hablaban con la autoridad que Jesús les dio de enseñar, que los envió, ¿sí? Ahora miren lo que dicen ellos, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, ojo, Jesús los envía a ellos. Ellos les dicen: no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos dicen: juzgar si es correcto que nosotros le obedezcamos a ustedes y no que le obedezcamos a Dios. ¿Y quién fue el que los envió a ellos? Jesús. Entonces, ¿Jesús quién es? Dios. Y lo confirma el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A quién vieron y oyeron ellos? A Jesús. Entonces, ¿Jesús es quién? A Jesús. Entonces, Jesús es Dios. Ahora miren la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Dice, lo mismo, vamos al 17. Sin embargo, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, digámosles con amenazas que no hablen más sobre la base de este nombre a hombre alguno. Es que ellos ponen un montón de más por toda la Biblia y a veces yo porque lo he leído varias veces. Con eso los llamaron y les ordenaron que en ningún lugar hicieran expresión alguna ni enseñasen sobre la base del nombre de Jesús. Pero en respuesta, Pedro y Juan les dijeron, escuchen: si es justo a vista de Dios escucharles a ustedes más bien que a Dios, juzguen ustedes mismos. Pero en cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y hemos oído. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el cambio es el siguiente: a ellos les ordenaron que no hablaran en el nombre, y ellos dicen: juzguen ustedes si es justo que nosotros los escuchemos a ustedes o que escuchemos a Dios. Y con ese de hablar por el cambio de escuchar, entonces tratan de desviar la cosa, tratan de desviar que lo que ellos no tienen que hacer es escucharlos a ellos. Aún así la cosa les queda mal, porque así los escuchen a ellos recibieron una orden de escuchar y de hablar. ¿De quién? De Jesucristo, que es Dios. Pero vuelvo y repito, con esto pueden embolatar por allá a alguien de pronto distraído que no conozca bien. Ahora vamos a otro texto, Reina Valera, Romanos 9:5. Mire lo que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ojo como dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, de quienes son los patriarcas, de quien vino Cristo según la carne. Pero ojo con lo que dicen: el cual es Dios. ¿Quién? Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora miremos lo que dice la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras. Dice: a quienes pertenecen los antepasados de quienes provino el Cristo según la carne. Bien hasta ahí, pero ahí ellos ponen dos puntos, ¿sí? Ponen 2 puntos, entonces van a hacer una separación, escuchen. Luego ponen Dios, pongámoslo aquí. Entonces, según la carne, Dios, con mayúscula bien, y ponen una coma.
Ahora miren lo que dicen. Lo vuelvo a leer entero, ahora sí ya teniendo claro ese pedacito. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. 2 puntos. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta que cambia completamente el sentido del texto? Entonces dicen que sí, que Cristo vino según la carne. Pero luego lo que hacen es una alabanza a Dios. Sí. Dios que está sobre todos, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Está tratando de separar a Jesús de que es Dios. ¿Sí? Completamente diferente a lo que decía el texto anterior. ¿La captaron o no la captaron? ¿Sí? ¿Sí? Miren, ahora vamos otro, Reina de Valera, Tito 1:1. Miren lo que dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo dice, de la predicación que me fue encomendada por mandato de ¿quién? De Dios nuestro Salvador. ¿Quién mandó a Pablo? ¿Quién le encargó a Pablo la predicación? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios. Ahora miremos la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Y vamos desde una vez desde el versículo 3, Tito 1:3. Mientras que a sus propios tiempos puso de manifiesto su palabra en la predicación, que me fue encomendada bajo mandato de nuestro Salvador, ya no me cabe más, pero pongámoslo por aquí, de nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, mientras que a sus propios tiempos puso de manifiesto su palabra en la predicación, que me fue encomendada bajo mandato de nuestro Salvador, Dios. Entonces, tratan de separar que uno es el Salvador, es decir, tratan de decir que el Salvador es Dios. Como tratando de hacer la diferencia entre uno y el otro. El otro decía claramente, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y el que mandó a Pablo fue Jesucristo, que es Dios Salvador. ¿Sí? Es que son pequeñitos detalles, pero el que no los conozca, El daño inmenso. sí, el daño inmenso que le hace, pero ojo, son pequeñitos detalles. Ahora, entonces tratan de decir que es Dios el que es el Salvador, pero mire que las cosas se les devuelven, porque en el texto absolutamente en el que sigue, que es, lo voy a leer ya primero de la Reina Valera 2:13, más adelantico, mire lo que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la Reina Valera. Entonces, aguardamos la feliz esperanza y la bienaventuranza de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es quién? Dios. ¿Está claro, sí o no? Sí. Ahora miren lo que dice el Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios, ¿sí? Pero ojo, y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Entonces le agregaron del. Pongámoslo por aquí, a ver, le agregaron ahí en esa parte el del. ¿Sí? Entonces una cosa es Dios Padre y otra cosa es Jesucristo Salvador. del Salvador nuestro, Jesucristo el Salvador. Pero se les viene la cosa al contrario, porque aquí dijeron que el que salvaba era Dios. En el anterior dijeron que el que salvaba era Dios, y aquí dicen que el que salva es ¿quién? Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Sí? No, por eso es que digo, no se dan cuenta cuando van a hacer un cambio de lo que están haciendo. Y las mismas escrituras los delatan. Otro más, Reina Valera, segunda de Pedro 1:1. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro, miren. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces Pedro dice también Dios y Salvador Jesucristo, Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios nuestro Salvador.
Ahora miren la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, de los testigos de Jehová. Segunda de Pedro 1:1, la misma cita bíblica. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. No, perdón, esa, sí, es esa. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios, ojo, y del Salvador Jesucristo. Otra vez, y del, la misma. Pero el mismo error, porque entonces si el Salvador es Jesucristo y aquí el Salvador era Dios, entonces ¿quién es Jesucristo? Entonces yo les pongo todo eso para que ustedes entren a la página. Ay, que es que yo no estoy en Bogotá, Colombia, y en Fontibón. Donde quiera que usted entre a la página, baje el tema, descárguelo y vuélvalo a leer y téngalo listo. Porque hermano, mire, si usted no se prepara, escúcheme católico, usted es el próximo testigo de Jehová que nos va a tocar la puerta. Y nos va a decir que Jesucristo no es Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces nos tenemos que, es que ya hoy en día nos tenemos que preparar. ¿De verdad? Vaya, pregunten todos los testigos de Jehová qué eran antes. ¿Qué eran los testigos de Jehová? ¿Qué eran los pentecostales? ¿Qué eran? Bueno, es que ya hoy en día hasta la iglesia llena de diezmos, la vaca gorda de diezmos, no sé, esas iglesias de todo tipo. Ya uno no sabe, ni para dónde mirar. Sí, hasta el otro día salió una iglesia por ahí en el centro, me dieron un documento, aquí lo tengo, que Jesús es la esposa de Dios. Sí. Pero escúcheme, católico, si usted no se forma, usted va a ser el próximo que nos va a tocar la puerta diciéndonos, con todos estos errores y diciéndonos que Jesús no es Dios. La atalaya y despertar. Y ahí sí corren a despertarlo no temprano. Vaya a ver cuántos católicos de nosotros nos vamos a temprano o nos vamos al menos a cualquier hora que tengamos libre a evangelizar. Pero nos volvemos testigos de Jehová y estamos tocando a las 6 de la mañana. Y lo hacen a propósito, ¿saben por qué? Porque no les abren, no les tiran la puerta y se van diciendo, si ve que somos la iglesia verdadera, nos tiraron la puerta en la cara. Y la palabra dice, benditos y los persiguen. Entonces ellos no son ningunos bobos, ellos son muy inteligentes. Y los entrenan, los líderes, Dios los entrena así. Nosotros somos los que, por andar perdidos en cosas del mundo, en un montón de tonterías, no nos formamos y después nos cogen y nos dan 3 vueltas. Eso no es así. Estoy diciendo algo que no es. Pero se les va a acabar. Todo en la medida en que nosotros nos dediquemos a evangelizar y a mostrar con las escrituras cómo es la cosa. Bueno, seguimos otra vez ya. No nos va a alcanzar esta clase, nos va a tocar la otra. Miren lo que dice la Reina Valera en Hebreos 1:5. Escuchen esto. ¿Sí? Yo les he dicho a ustedes, aquí la idea no es a medias ni a las carreras. Si nos demoramos 2 clases lo hacemos, pero que nos quede bien entendido, ¿sí o no? Hebreos 1:5 de la Reina Valera. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito, ¿a quién? ¿Quién es el primogénito de Dios? Jesucristo. En el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿más de quién? Del Hijo de Jesucristo. Miren lo que dice. Tu trono, oh Dios, ¿tu trono qué? Oh Dios. El Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre lo dice del Hijo. No es cualquier cosa, no lo estoy diciendo yo. El Padre lo dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Y antecitos dice, adórenle todos los ángeles. El Padre lo dice. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Para siempre, ¿no? Ahora miremos la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, de los testigos de Jehová. Vamos desde el versículo 7. Hebreos 1:7. También respecto a los ángeles dice, y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Pero respecto al Hijo, a Jesucristo, respecto al Hijo dice, Dios es tu trono para siempre jamás. ¿Se dieron cuenta del cambio? Entonces no están diciendo que el Padre dice tu trono, oh Dios, diciendo que Jesucristo es Dios,
sino que dicen que Dios es el trono de Jesucristo y le cambian completamente el sentido al texto. Entonces ahí fácil se le sale a una persona y le dice, no, aquí lo que está diciendo la Biblia es que Dios es el trono de Jesucristo, cuando el original dice otra cosa muy diferente. Del original el mismo Padre dice tu trono, oh Dios, tu trono a Jesucristo del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Se dan cuenta, sí, se dan cuenta del cambio o no? Ay, pero ustedes que se van a dormir o qué, o qué pasó, están aburridos. ¿Ustedes tampoco entienden? Ah, concentrados, están muy concentrados. Sí, porque a la última les pregunto yo alguna pregunta y dicen no, ninguna, entonces digo, entonces... que no, yo no he dicho que no hablen. Yo he dicho es, y lo repito, las preguntas déjenlas para el final. Porque entonces a toda hora me interrumpen y me hacen enredar a mí y me pierdo y, sí, y se nos va largo y de pronto la respuesta está más adelante. Yo he dicho es eso, ¿no? Sí, profe. Y usted sabe por qué lo he dicho también, ¿no? Entonces le he dicho pero no se me vayan a quedar como unos mudos ahí, a no ser que de verdad estén entendiendo muy bien. Pues yo veo que se nos acabó la clase, porque a partir de este momento todavía nos falta la segunda y la tercera parte en la que está ahí el tema. Entonces, pues no siendo más, nos despedimos de todos nuestros hermanos en cualquier parte, quedamos pendientes de la segunda parte, ¿no? Todavía nos falta sobre el tema, nos falta mucho, para que por favor nos formemos bien, ¿no? Entonces terminamos por el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.